Muy buenas tardes, pues bienvenidos. Vamos a dar inicio con una reunión más aquí en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde. Y para esto vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar a mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a personas que presenten síntomas de problemas emocionales y que estos se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. Y pues bien, con esto vamos a dar por abierta la reunión del día de hoy. Esta semana pues hemos estado viendo temas de trastornos y sensibilización acerca de estos tipos de trastornos. Y el día de hoy, cerrando con un tema espiritual, el nombre de este tema espiritual es el valor de cada vida. Para este tema nos acompaña el día de hoy la teóloga Manuelita Guerra, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollarlo. Adelante, Manuelita. Bueno, pues muy buenas tardes. Un viernes más aquí con estos temas especiales, como lo fue esta semana, de la sensibilización acerca de las personas con capacidades diferentes, este, y trastornos que se dan, en la vida del ser humano. Bueno, pues vamos a iniciar. Muy buenas tardes a todos los que nos visitan, los que están de manera aquí presencial y también los que nos van a ver posteriormente por Zoom, perdón, por Zoom o por el canal de YouTube. Bienvenidos. Pues iniciamos el valor de cada vida. Sabemos pues la vida tiene un gran valor. Eh, Vamos a ver cómo a pesar de las circunstancias de cada vida, de lo que le acontezca alrededor, el valor que tiene cada vida y el valor mismo de la vida. Adelante, por favor. Dice el valor de cada vida universal, el valor de la vida es fundamental y universal, siendo la base para todos los demás valores, experiencias humanas, trascendiendo fronteras culturales y religiosas. Pues sabemos que la vida lo es todo, de ahí se va a desprender completamente nuestro entorno, pues un ser que tiene vida, pues tiene oportunidad, tiene todo, pero cuando ya no está esa vida, entonces igual ya no hay nada después de tener esta dádiva. Si lo veo yo desde el punto de vista divino, el punto de vista de Dios, es que por ahí se dice que Él es el autor de la vida, Él es el que ha creado la vida. Nadie en la tierra, nadie tiene ese poder de generar vida, más que Dios mismo. Dice que Él nos creó y creó todo lo que vemos, tanto en el reino animal, el reino vegetal, todo lo que hay, Él es fundamentado en la vida. Entonces, la vida dice que es el valor más básico que sustenta todos los demás valores y objetivos. Eh, es un valor que trasciende a todas las fronteras culturales y religiosas, siendo compartido por todos los seres humanos. O sea, esto no se trata de religión o de cultura. La vida en sí, en general, pues es el ser, lo que Dios nos ha dado. Y la vida nos permite experimentar, aprender, crecer y alcanzar metas, dándole sentido y propósito a nuestras existencias. Somos seres que evolucionan, que vamos por etapas, creciendo. Hay un nacimiento, pero también la manifestación de la vida y de la creación está en ese crecimiento y en ese desarrollo, porque aparece la vida, pero no se queda estática. Va a haber una evolución en el ser humano, en el reino animal. También el respeto y el cuidado. Esta misma vida implica respetar y cuidar la existencia de todos los seres vivos, a todos incluyéndonos a nosotros mismos. Tenemos un compromiso con la vida. Si me fuera yo a los principios espirituales, por allá hay un texto donde habla, dice que no matarás, porque la vida es algo sagrado, es algo de cuidado y igual la tenemos que cuidar y valorar en todos los seres vivos, cuidar la existencia misma en todos los aspectos. Precisamente esta semana hablaba de un caso de una persona que está siendo atendida y fue atendida en contra de su voluntad, pero porque ha atentado contra su propia vida. Y creo que un médico, uno de los principales objetivos que tiene es conservar la vida, a pesar de las circunstancias. Entonces, la vida tiene un gran valor. Adelante, por favor.
Dice, el valor de la vida es un concepto individual y personal, acorde a la formación que ha dado la sociedad a cada individuo. Está en relación a los sentimientos, las emociones, la espiritualidad de cada sujeto, y es por ello que se hace necesario llegar a lo profundo del ser humano. Individualmente, el verdadero sentido de la vida está en apreciar y valorar lo que hemos recibido de Dios, la capacidad de amar a Dios, a los demás, a la familia, los buenos amigos, la naturaleza, los animales y nosotros mismos, sea cual sea nuestra condición. O sea, de la forma que estemos, y lo vamos a ver ahorita por el tema de la semana, por los temas que se vieron acerca de las discapacidades. Y vamos a verlo desde el punto de vista espiritual y también desde el punto de vista realmente cómo Jesús miraba al ser humano con una discapacidad. Adelante, dice que el valor de cada vida, o sea, vamos a ver desde el punto de vista de Cristo, de Jesús. Y aquí lo puse esto, que Jesús es el autor de la vida. En ese pasaje vamos a encontrar esto, que dice que Él es el autor de la vida. Y el valor de cada vida es fundamental en las enseñanzas de Cristo, porque precisamente Él vino para salvar vidas, para salvar almas. Para Él cada vida es preciosa. Dice que Jesús enseñó que cada vida es preciosa y valiosísima ante los ojos de Dios. Que hay un pasaje que dice, no se venden dos pajarillos, eh, no se venden dos pajarillos, pues bien, ni uno de ellos caerá a tierra si vuestro Padre lo permite, y a vosotros os, dice, y nosotros valemos más que muchos pajarillos. O sea, el valor de cada ser humano dice que tiene un gran valor a los ojos de Dios. Dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados para Él. A alguien no se lo puede explicar, pero así es esto. Dice que ninguno va a caer a tierra o ninguno se va a desplomar sin que nuestro Padre Celestial lo sustente o Él lo permita. Entonces, para Él somos muy, muy, muy valiosísimos. Adelante, por favor. Cada vida tiene un propósito. Sabemos que Jesús enseñó que cada vida tiene un propósito y un llamado específico. Y aquí es donde viene o donde se sustenta. Dice que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y cada vida que Dios llama o pone sus ojos en ella, dice que anticipadamente ya tiene un propósito, ya tiene un plan para su existencia, un sentido de vida. Cuando una persona empieza a andar y entrega su vida misma al Creador, entonces empieza a manifestar en el camino esas obras que Él ha tenido preparadas desde antes de la fundación del mundo. Dice que de antemano Él los preparó para que anduvieran en ellas, y eso es darle sentido a la vida. Cada vida es amada por Dios. Jesús enseñó que cada vida es amada por Dios y que Él se preocupa por cada persona. Así que no se preocupen por su vida, que han de comer, que han de beber, ni por su cuerpo, que han de vestir. Dice, no vale más su vida que la comida y su cuerpo que la ropa. O sea, la importancia de preocuparnos más por la cuestión de la vida, porque a veces nos afanamos demasiado y la misma vida se desgasta o se descuida por el afán de conseguir la comida y con lo que se va a cubrir el cuerpo. Pero él dice así, dice, ustedes valen más que la ropa, valen más que la comida, valen más que cualquier afán. Adelante, por favor. Cada vida es valiosa para la comunidad, pues Jesús enseñó que cada vida es valiosa para la comunidad y debemos cuidar y apoyar a los demás. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no nos creó para ser solitarios ni llevar nuestra vida espiritual igual aún. Así la vida espiritual no se maneja como llanero solitario. Dios nos creó para estar en comunidad y nuestra vida es valiosa para los demás, así como la vida de los demás deben ser valiosas también para nuestra vida, porque enriquecen la misma comunidad o la cercanía con otras personas. Dice que nosotros somos seres sociales, es parte de cómo Dios nos creó y necesitamos la convivencia, llamar al prójimo y ser amados también, aceptados por el prójimo. Dice que cada vida tiene un destino eterno desde el punto de vista de Cristo. Él enseñó que cada vida tiene un destino eterno y que debemos buscar la vida eterna a través de Él. Es algo que he mencionado muchas veces. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Entonces, aquí está este pasaje también básico en esta cuestión.
de alcanzar esa vida eterna que Él ofrece. Dice, porque Dios amó tanto al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios cuando se acerca a los seres humanos es enriquecer su propia vida aquí en la tierra y también por la eternidad. Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, para encontrar esa prosperidad, enriquecer la vida. A veces no siempre va a ser ese enriquecimiento como naturalmente nosotros lo podemos tener contemplado, porque para cada quien enriquecer la vida o prosperar la vida es de una manera diferente, pero desde el punto de vista de Cristo es que vamos a ser prósperos en el espíritu, vamos a ser prósperos también ajustándonos a sus normas, también pues en la economía, en lo material, porque Él provee todo lo que uno necesita. Pero su principal objetivo es que tengamos una buena vida en esta tierra, teniendo esa paz en el corazón, cultivando los frutos del espíritu, pudiendo tener relaciones sanas a través de ese enriquecimiento espiritual, pero también lo más importante es la vida eterna, porque el ser humano perece, tiene su ciclo, nace, crece, cumple su propósito, el propósito que Dios ha designado, porque toda vida ha sido creada con un propósito. Entonces termina ese propósito y termina la vida física, pero después de eso, como dice su promesa, que a todo aquel que en Él cree, dice que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces su vida no se perderá en la tierra, pero tampoco se va a perder por la eternidad. Adelante, por favor. Vamos a entrar en los temas de la semana, de lo que se vio. Dice que en cada vida con una discapacidad se cumple un propósito de Dios independientemente de su manifestación, de la manifestación de esa discapacidad o capacidad diferente. O sea, no todas las personas, si lo sabemos, son sanas, pero aún así tienen la vida. Es una persona, por ejemplo, que tiene parálisis, que es cuadraplégica, que, está postrado en una silla, por ejemplo. Todo ese tipo que no se puede valer por sí mismo. Gracias a Dios, físicamente estar completo, pues es una gran bendición, pero hay seres humanos que están postrados, que no pueden alcanzar esas bendiciones, pero desde el punto de vista espiritual, todo tiene un propósito, por eso dice aquí que va a cumplir un propósito independientemente de su manifestación. Ahora, de los temas que se vieron en la semana, está la cuestión del trastorno bipolar, que fue uno de los primeros temas que se vio. Dice que es una enfermedad mental, es un trastorno que afecta el estado de ánimo, el pensamiento, el comportamiento. Se convierte en una enfermedad mental cuando los síntomas se hacen permanentes y afectan la capacidad de funcionar normalmente. O sea, podemos ver a alguien físicamente discapacitado, pero también hay de aquí, también por las enfermedades, la enfermedad mental, lo que va a afectar precisamente pues es el estado de ánimo, el comportamiento, la conducta, y puede incapacitar a una persona. Entonces, por ejemplo, dice el trastorno bipolar y otros trastornos del estado de ánimo, la depresión, la ansiedad, también pueden causar una discapacidad, aunque la vida física, el cuerpo físico esté entero, esté completo. Entonces, esto fue un tema que se trató en la semana y vamos a ver cómo lo podemos ver desde el punto de vista espiritual, con algunos ejemplos que voy a poner al respecto. Adelante, por favor. Dice que una de cada 8 personas en el mundo padece de un trastorno mental. Por eso es de gran valor todas estas sesiones para los interesados, los que han buscado la manera de salir adelante, que tienen una conciencia de la necesidad de salir adelante. Es tan importante todos estos temas que se dan cada semana. El propósito precisamente de este centro es ayudar, porque se reconoce esto precisamente, que abunda este tipo de problemáticas y que son en silencio porque son dentro del pensamiento, afectando la conducta, y muchas veces pues se lleva este malestar sin hacerlo notar, aunque aparentemente una persona no se ve discapacitada, pero probablemente ella sí se siente discapacitada o no se siente capaz. Entonces, los trastornos mentales dice que comparten alteraciones considerables del pensamiento y la regulación de emociones y el comportamiento. O sea, hay una alteración
en estas emociones y en estos pensamientos. Dice que se comparte esto con todo tipo de pensamiento donde hay una alteración y que es necesario una regulación, regular las emociones y regular el comportamiento. Pero aquí, si yo me voy desde el punto de vista espiritual, pues esto se llama dominio propio, aprender a poder regular el comportamiento. También hay pues ahorita muchos tipos de ayuda, la medicina, por ejemplo. Dice que hay muchos tipos de trastornos mentales, existen opciones eficaces de prevención y tratamiento, pero no todas las personas son conscientes de esta afectación y que puede, pues, desperdiciar precisamente la vida, no aprovechar todas las bendiciones, todo lo que tenemos alrededor cuando hay una discapacidad en este sentido. Entonces, la mayoría de las personas carecen de acceso a una atención eficaz, pero muchas veces es porque no se le da la atención requerida, aunque la persona no tenga el rendimiento, el fruto, la capacidad de producir, de ver que esa vida sale adelante, es porque trae algo que le incapacita para que ella pueda salir adelante. Hay muchas formas de ayuda, como ya lo hemos visto pues en diferentes temas que se han tocado, pero lo más importante yo creo que de todo esto es la aceptación, aceptar que es más común de lo que parece, porque pareciera que si tener un trastorno mental, una enfermedad, se va a tratar de una manera despectiva socialmente. Todavía existen mucho estigma acerca de las enfermedades mentales, las enfermedades emocionales, como lo es el trastorno bipolar, que son emociones que se van de un extremo al otro. Puede estar una persona en un júbilo, en un éxtasis y durar así un tiempo y de repente se va a ir al polo opuesto a caer en una depresión profunda. Generalmente cuando una persona está en la fase maníaca o la fase alterada y no sabe regular sus emociones, yo soy de la idea que una persona que padece este tipo de enfermedad, aparte de que sea tratada psiquiátricamente por un psiquiatra, también tiene que llevar una ayuda psicológica en la medida que el medicamento hace efecto o se le ayuda a la persona que se haga autoconsciente de la enfermedad, que aprenda a regular. Pero eso es un trabajo personal que sí se puede lograr con ayuda, y no ir de una fase a la otra, porque cuando se está en una fase alterada y se toman decisiones, es muy particular las conductas que se van a manifestar en un estado de bipolaridad cuando está en el estado maníaco, cuando está hacia arriba, porque la persona puede gastar mucho, puede tomar decisiones incorrectas, puede comprometerse con cosas que no va a cumplir porque se siente muy capaz en ese momento y de repente esas mismas decisiones y lo que haga, cuando cobra un poco de conciencia, lo van a llevar al otro polo al ver que no puede, que no va a poder cumplir con lo que dijo, se va a sentir avergonzado, se afecta su identidad porque recuerda claramente qué fue los errores que cometió en el estado de júbilo cuando se encuentra en ese momento y se va a ir al otro polo, al polo de la depresión y a aislarse de todo el mundo y pues caer en el estado de víctimas y ir a un estado profundo pero ese tipo de enfermedad son cíclicas y son temporales. Puede pasar 6 meses en una fase y luego pasar los otros 6 meses a la otra fase. También esto muchas veces se confunde con los trastornos de personalidad. Cuando una persona es consciente, voy a ponerlo espiritualmente, y toma la conciencia de que requiere de ese medicamento, no hay que espiritualizar todo. O sea, a veces la medicina, la ciencia también, porque los tipos de depresión bipolar, por ejemplo, algunos son hereditarios, otros son causados por falta de sustancias en el cerebro, que son los menos complicados, porque si se detecta, pues le dan la sustancia a la persona y ven una regulación en las emociones. Pero cuando no es así, cuando es hereditario, cuando viene es de otro tipo, es más compleja la ayuda, más diferente salir adelante. Y tal vez muchas personas no lo sepan, pero cada enfermedad de trastorno mental, uno puede, tal vez dice, ay, que es bipolar, pero la bipolaridad también tiene diferentes clasificaciones, así como la esquizofrenia es otra enfermedad
muy complicada tanto para el que la padece como para los familiares de los que lo padecen. Es caótica, es un estilo de vida que hay que aprender a vivir. También la esquizofrenia no es, no más que digas es esquizofrenia. Hay muchos tipos de esquizofrenia, pero eso pues obviamente el especialista, el médico, es el psiquiatra el que puede detectar y darle un nombre exacto conforme evoluciona el comportamiento de la persona. Entonces, pero finalmente esto se va a tratar como una discapacidad. Y ahorita aquí en nuestro estado, yo pienso que en toda la República, porque es bienestar, hay pensiones para personas que han padecido este tipo de problemas por largo tiempo, porque se consideran como una discapacidad. Y si cumplen ciertos requisitos, bueno, se les va a dar su pensión como se le da la pensión del adulto mayor, de los 70 y más, pero hay formas. Legalmente, pues se considera también así como una discapacidad, porque la persona no puede mantener un trabajo, no puede cuidar de la familia. Son situaciones complicadas cuando hay este tipo de padecimientos, pero aún así, mm, la persona que padezca estos tipos de patrones de conducta ya habituados, porque la enfermedad se va haciendo como cíclica y a veces el comportamiento se toma como si fuera parte de la persona, cuando se confunde la enfermedad con la persona. Ella sigue siendo una persona, ella es digna de todo, tiene un padecimiento, pero no es ella el padecimiento. Entonces, hay mucha ayuda. mm, ¿Cómo ayudarlas? Como es difícil tratar a estas personas, generalmente va a haber tratos despectivos, pensando que la persona actúa con toda conciencia, queriendo hacer daño a los demás. Y así como todas las enfermedades, el valor de estas vidas, de cada vida que esté en esa condición, yo le decía hace un momento que va a cumplir un propósito, tanto en las personas que le rodean, son pruebas difíciles y complicadas, pero la persona no deja de ser persona y es digna de un buen trato y es digna de respeto y es digna de tener el apoyo de la familia, es digna de tener una red social de ayuda, es digna de todos los beneficios que cualquier persona pueda tener, aunque ella no pueda valerse muchas veces por sí misma. Y que esas mismas conductas, los trastornos, por ejemplo, afectan los pensamientos, afectan la conducta y eso va a afectar las relaciones cuando la persona no sabe tratar este tipo de comportamientos. Pero aún así, con todo eso que tiene, es una vida valiosa delante de los ojos de Dios. Vamos adelante, por favor. Aquí está otra situación del autismo que ya se vio de manera detallada en la semana, pero este padecimiento, algunos médicos o personas dicen que no puede ser catalogada como un trastorno mental, porque es de otro tipo dice, denominado también trastorno del espectro autista, constituye un grupo de afecciones diversas relacionadas con el desarrollo del cerebro. Este es otro tipo de padecimiento que tiene que ver con la conformación del cerebro, pero algunas veces pues no se toma como un trastorno mental, sino un padecimiento, algo congénito podría decirse. Son alteraciones cerebrales en el desarrollo del cerebro. Dice, las características pueden detectarse en la infancia, pero a menudo el autismo no se diagnostica hasta mucho más tarde. He conocido, sabido de personas autistas que son sumamente inteligentes. Son personas en su discapacidad, a veces no pueden tener mucha cercanía con las demás personas ni permitir que se les abrace porque se desbalancean con un abrazo o entonces son tratos especiales que se tienen que dar, pero son sumamente inteligentes. Dice que aproximadamente 1 de cada 100 niños tiene autismo. Estas afecciones se pueden considerar dentro de una incapacidad también, pues porque son personas especiales, no son normales, no son, pero es diferente a la cuestión de la enfermedad mental, un trastorno mental, no se considera como un trastorno mental, sino como una afectación del cerebro, una afectación orgánica del cerebro en el desarrollo y la formación que va a dar como resultado esa conducta autista. Adelante, por favor, que también pues dice que entra dentro de la discapacidad. Y quiero hablar acerca de una otra discapacidad
Sabemos que somos, le damos a la siguiente, por favor. Sabemos que somos espíritu, somos alma, somos cuerpo. Todo tipo de discapacidad podría ser una lista larga de todas las discapacidades, de todo lo que conforma una discapacidad. Personas que nacen, por ejemplo, sin brazos, otros que están también sin piernas o que nacen desde nacimiento, traen una, una discapacidad. Este, Hay tantas historias de cómo estas personas pueden estar físicamente así, pero espiritualmente están bien y salen adelante y sobresalen mucho más enteras que una persona completa, que le da el valor a la vida, que tiene una identidad, que se aman a sí mismos y que hacen todas sus luchas por salir adelante. Y pueden ser un ejemplo para nosotros. Estoy hablando de lo que es la discapacidad física, que se puede ver palpablemente, pero que vamos a ver un alma grande, un espíritu grande, y vamos a ver lo contrario, personas completas, pero con una discapacidad espiritual. Y esta es otro tipo de discapacidad que, aprovechando esta semana de la discapacidad, hablando de las capacidades diferentes, pues también existe esto y que no fácilmente se nota. Entonces, este tipo de discapacidad Jesús también la atiende. Con la otra discapacidad física, ahorita voy a ver unos ejemplos también, como Dios, como Jesús mismo atendió, cuando Él estuvo en la tierra, atendió personas que tenían ceguera, eran paralíticos, que eran jorobados, que estaban tullidos, este, mm, de diferentes maneras. Es muchísimo tema acerca de cómo Él atendió precisamente ese tipo de personas y la compasión que Él tuvo por estas personas y la misericordia que Él tuvo con estas personas y el ejemplo que nos dejó a nosotros, cómo es que nosotros también debemos seguir ese modelo. Dice, la Biblia habla de varias formas de discapacidad espiritual que pueden afectar a las personas y que escasamente son vistas. Y bueno, aquí vamos a ver algunas de ellas, que también son discapacidades que están en el espíritu, porque podemos ver las físicas, las cojeras del alma cuando hay muchas heridas y la persona tampoco puede funcionar al 100% por esas heridas que trae en su alma, esa incapacidad, pero también están las cuestiones del espíritu. Dice, la ceguera espiritual se refiere a la incapacidad de ver o entender las cosas espirituales. Muchas personas tienen esa discapacidad que solamente ven lo que sus ojos ven, pero no pueden ver el ambiente espiritual. En esta parte dice que esta ceguera espiritual no permite entender las cosas del espíritu, porque las cosas del espíritu se tienen que entender espiritualmente, no se entienden con la razón ni con el entendimiento. Entonces, cuando anteponemos esto, eh, la razón a poder abrirnos con una disposición a tener ese tipo de revelación o entendimiento, difícilmente se va a dar. Dice que esta ceguera puede ser causada por la ignorancia, por la incredulidad o por la rebelión en contra de Dios. Pues obviamente hay muchas personas que no aceptan, una persona que sea atea, tiene cerrada, no tiene apertura a esa vista espiritual. Las personas que no cree, que aunque le digan no cree, también no puede tener la apertura a esa vista espiritual, a que se le quite esa ceguera. Y también lo que es la ignorancia. Hay mucha ignorancia en este aspecto, entonces está esa incapacidad de esta ceguera espiritual. Mm, la siguiente, por favor. Otro tipo de incapacidad es la sordera espiritual. La sordera espiritual se refiere a la incapacidad para escuchar o atender la voz de Dios, que la persona no sabe cuando Dios le habla. Hay gente que cree que Dios no habla, pero Dios sí habla. Este, y es ese entrenamiento de poder escuchar la voz de Dios. Nosotros tenemos mucho ruido en nuestra cabeza y a veces son nuestros pensamientos y nos impiden lograr escuchar esa voz. Entonces, esta sordera puede ser causada por la dureza de corazón o la falta de disposición a escuchar, porque no hay apertura. Generalmente, todo este tipo de incapacidades que también se dan en el ser humano para un crecimiento espiritual, van a ser la solución está en que la persona se disponga, porque tenemos un libre albedrío. Ahí sé que nadie lo puede tocar, cada quien es libre de abrirse o disponerse o poder
que se le permita poder escuchar la voz de Dios, poder oír. Entonces, también igual la cuestión de la mudez espiritual. La mudez espiritual se refiere a la incapacidad para hablar o expresar la fe en Dios. Que hay personas que tienen fe, pero tampoco no la pueden compartir. No saben cómo hablar. Dice, esta mudez puede ser causada por la falta de fe, la duda o la incredulidad. Porque, como he dicho yo, puedes creer lo que Dios diga. Puedes creer que Dios existe, pero no lo que dice. Aunque la persona lo vea, lo escuche, no lo va a hablar porque no lo cree, porque tiene duda. Entonces, esa también es una incapacidad del espíritu. No hay una apertura tampoco para que se pueda hablar porque no escucha, pero tampoco puede ver. Tiene ceguera, tiene sordera espiritual, y no puede hablar, por la falta de fe, por la duda, por la incredulidad. Yo puedo creer que Dios existe, yo sé que Dios existe, pero si yo no creo lo que dice, yo no creo, eso es incredulidad. Adelante, por favor. Otro tipo de incapacidad, pues es la cojera espiritual. Dice que la cojera espiritual se refiere a la incapacidad para caminar o avanzar en la fe. Esta cojera puede ser causada por la falta de perseverancia, la debilidad en la fe o la falta de disciplina espiritual. Un día sí hago las disciplinas espirituales, mañana no, las voy a hacer cuando tengo ganas, cuando no hay un interés o una disciplina constante de poder permanecer con una decisión haciendo esas disciplinas espirituales que me van a abrir los ojos, me van a destapar los oídos y voy a poder hablar. La pobreza espiritual dice que se refiere a la falta de riquezas espirituales como la fe, la esperanza y el amor. Y esta pobreza puede ser causada por la falta de inversión en la vida espiritual o la falta de generosidad hacia los demás. Todo esto pues entra también dentro de un alimento espiritual que nos puede enriquecer espiritualmente. Y son discapacidades, hablo de incapacidades o discapacidades de poder entrar realmente al reino del espíritu. Pero todo esto se soluciona. Dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y cuando se recibe, dice que Él ilumina toda tiniebla y abre el entendimiento. Y eso es algo que no se puede experimentar hasta que se vive, porque es real, como nuestros ojos cambian, nuestra vista cambia, pero todo va a ser a través de la fe. Pero este tipo de incapacidades, pues Jesús lo atiende. Y vamos adelante, por favor. La enfermedad espiritual dice que la enfermedad espiritual se refiere a la condición de estar separado de Dios y de la vida espiritual. Así, este tipo de enfermedad espiritual, pues la persona no reconoce ni nada, algo más grande, más fuerte que él, no reconoce a Dios de ninguna manera. Y esto puede ser causado pues por los errores, las fallas, la falta del cuidado espiritual, eso endurece el corazón. La persona puede estar enferma espiritualmente o aquí, como dice aquí, muerte espiritual. Esa muerte espiritual se refiere a la condición de estar separado de Dios y la vida espiritual de manera permanente. Pues esta parte, pues lo podemos ver con tantas vidas como se encuentran. Si no tienen un contacto con Dios de alguna manera, son vidas que están deambulando sin sentido de vida o sumidas en los errores, en los vicios, y están completamente muertos espiritualmente. Cuando una persona empieza a recibir, a través de Cristo, cuando se recibe el Espíritu y empieza a caminar, es como un muerto que está vivo. Cuando no tiene esa vida espiritual, es como un muerto. Y la escritura también lo refiere así, dice que nosotros estábamos muertos en nuestras fallas, en nuestros errores, pero Dios, que fue grande en misericordia, con el gran amor que nos amó, nos dio el perdón, nos dio esa gracia y entonces empezamos esa vida, el valor de nuestra vida cambió, en ese sentido. Dice que esta muerte puede ser causada por la incredulidad y la rebelión o la falta de entendimiento. Y es importante destacar que estas discapacidades espirituales pueden ser superadas a través de la fe, la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes. A través de las prácticas espirituales, recibiendo y entendiendo, escuchando mensaje,
se puede salir de esa incapacidad o discapacidad espiritual y entrar en el mover del espíritu a través de ir conociendo y fructificando en los frutos del espíritu, que es el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la humildad, la benignidad, que quiere decir larga paciencia. Todo eso se empiezan a cultivar, pero todo va a partir a través de una disposición de querer salir de eso adelante y avanzar en la cuestión del reino del espíritu. Y la vida cobra más valor. Está la vida física, la vida del alma, la vida del espíritu, pero va a cobrar mucho más valor y más peso y va a ser de más trascendencia para poder ayudar a otros, para otros que lo necesitan, otros que están discapacitados también. Cuando una persona sale adelante, va a tener esa capacidad. Y hay muchas personas que han pasado de muerte a vida, que han pasado de esa condición a la condición de vida del espíritu que Jesús ofrece y hacer obras que permanecen. Adelante, por favor. Este tema también se vio, la sensibilidad y la empatía con las personas de capacidades diferentes. Jesús, ¿cómo lo hizo? Dice que Jesús de Nazaret mostró una actitud de compasión y respeto hacia las personas con discapacidad durante pues su servicio aquí en la tierra, y vamos a ver algunos ejemplos de cómo él lo hizo. Por ejemplo, aquí está la curación de un paralítico. Dice que Jesús curó al hombre paralítico, fue llevado con sus amigos, demostrando su poder y su misericordia. Creo que por ahí se habrá escuchado personas creyentes que tienen acceso y que han leído esta historia. Se trata de un paralítico que pasaron por el techo entre 4 amigos. Él no podía moverse, iba en una camilla y por el amor de ellos por él, lo llevan, lo bajan por un techo y lo bajan hasta donde está Jesús, y Jesús lo levanta, lo sana, y dice que él sanó por la fe de sus amigos. Dice que ahí él hizo un acto de milagroso, sobrenatural, y mostró su poder y su misericordia en este paralítico que no se podía mover. Y luego también esta historia muy interesante, la curación de un ciego de nacimiento. Dice: Jesús restauró la vista de un hombre nacido ciego, mostrando su capacidad para superar las limitaciones físicas. Hay unas personas, unos fariseos le preguntan: ¿y por qué nació ciego? ¿Quién pecó? ¿Sus padres? ¿Él o sus padres? Le dice. Y él le contesta: no, él no pecó ni sus padres. Dice, él nació así, dice, para que la gloria de Dios se manifieste sobre él, para que hubiera una oportunidad de que se pudiera manifestar el poder de Dios sobre él. Porque cuando el poder de Dios se manifiesta, él mira y se levanta, camina, mira, y él le dice que eso fue una obra para que Dios se glorificara en él. Tenía un propósito. ¿Qué culpa tenía de haber nacido ciego? A él no le hubiera gustado nacer ciego. ¿O por qué pudo haber dicho: ¿por qué a mí? ¿Por qué me escogieron a mí? Y así tal vez muchas personas que padecen estas situaciones incapacitantes se pueden preguntar: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tuve que vivir así? Hay tantos ejemplos, accidentes que se tienen, que la persona queda afectada físicamente, dice: ¿por qué me tuvo que pasar a mí? Y muchas veces lo vamos a ver cómo Dios se glorifica en esas personas al ver el avance en esas personas, el poder de la oración, y cómo esa persona llega otra vez a funcionar, a caminar, se levanta, o sea, ver hechos milagrosos, y también que son oportunidades para que tanto el que lo cuida, el que está al pendiente, también pueda desarrollar esa compasión y esa misericordia sobre una persona así. Por ejemplo, la curación de una mujer encorvada. Dice que Jesús liberó a una mujer que había estado encorvada durante 18 años, demostrando su compasión y su poder. En todos los hechos que se vieron de Jesús, vamos a encontrar muchos casos donde él vino sanando. Hay un hombre también que dice que tenía la mano seca, estaba su mano seca, entonces él caminaba y estaba con esa incapacidad, pero Jesús también tiene un encuentro con él y la mano se le compone. Este, y hay muchos casos, pero en cada caso vamos a ver que hay un propósito. A veces la persona que padece o que está o alguien que está alrededor de la persona no entiende por qué.
¿Por qué le puede, por qué le pasó? Y puede caer en la victimez y en la tristeza y en el no aceptar una condición de vida así, pero todo tiene un propósito en Dios. En el caso del ciego de nacimiento, Jesús dijo, no pecó él, ni tampoco sus padres, le dice, sino para que Dios, el poder de Dios pueda ser manifiesto en él. Y si fue manifiesto ese poder cuando él lo sana, este, pero él lo hace a través de la misericordia y la compasión. Siempre estuvo abierto a eso. Adelante, por favor. Estamos por terminar. Entonces, las enseñanzas y las actitudes que tuvo Jesús. Bueno, primeramente, la no discriminación. Dice que él no discriminó a la persona con discapacidad, sino que la trató con dignidad y respeto. Siempre vamos a ver esto. La incluyó en la comunidad, en su ministerio, en la comunidad de sus seguidores, aceptó a esas personas, les dio un propósito de vida. La otra actitud que tuvo, que se enfocó en la persona, no en la incapacidad. La persona es valiosa, la incapacidad es otra cosa, poder despejar la incapacidad de la persona. La persona, el valor de esa vida es como cualquier vida, y tiene el mismo valor. Entonces, él no se enfocó, no se centró, perdón, se centró en la persona, en su valor y en su dignidad más que en su incapacidad, y que es un ejemplo que nosotros también podemos seguir. Siguiente, por favor. Ya vamos a terminar, vamos a concluir. Dejó un legado, dice que valor y dignidad a toda persona. Él nos enseñó que todas las personas, independientemente de sus capacidades o discapacidades, tienen valor y dignidad ante Dios, y en todo Dios va a cumplir un propósito. Este propósito, pues la persona cuando entra en sale de esa discapacidad espiritual o busca primero salir de esa discapacidad espiritual, es cuando puede entender el propósito. Primero tiene que ser sanada la persona de la discapacidad espiritual para poder entender y comprender el propósito que Dios tenga a través de una situación que se esté viviendo, en este tema que se esté tratando. La compasión y la misericordia, dice Jesús demostró compasión y misericordia hacia las personas con discapacidad, estableciendo un ejemplo para sus seguidores. Él las ayudó, hizo algo por cada una de ellas, siempre extendió la mano y las ayudó. Las vio igual de valiosas como cualquier vida, y como lo repito, él no se enfocó en la discapacidad ni las hizo sentir mal con su incapacidad, sino que se enfocó en ellos como personas dignas. Entonces, la inclusión y la accesibilidad, dice que el legado de Jesús inspira a crear comunidades inclusivas y accesibles para todas las personas, independientemente de sus capacidades o discapacidades, porque es el valor de la vida en sí. Entonces, ese es el mensaje y el legado que Jesús dejó, y que hasta el día de hoy ese mensaje pues ha trascendido en muchas formas, en comunidades, en lugares donde hay esos lugares especiales que la generosidad de otros han provisto también ayuda para este tipo de padecimientos o de ayudas. Y eso es un alimento espiritual para quien lo hace. Es un crecimiento espiritual. Es darle algo a alguien que no te lo va a poder pagar. Eso es la verdadera espiritualidad. Entonces, adelante, por favor. Dice, cada persona, independientemente de su discapacidad, tiene un espíritu que necesita ser alimentado espiritualmente. El amor, la compasión y la misericordia rebasan barreras. O sea, que fue lo que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra, y que pues nos invita también a seguir su ejemplo, a darle ese valor a la vida y no olvidar que por su gracia, por su misericordia y por todo, podemos estar bien ahora, pero pues de alguna manera todos estamos expuestos a situaciones porque estamos en el mundo, pero Él nos ha dejado un legado de compasión y de misericordia, y eso nos va a ayudar en las cuestiones espirituales, en crecer y en dar sin recibir nada a cambio. Así que hasta aquí mi tema. Vamos a ver. Sí, muy buenas tardes. Vamos a darle oportunidad, Manuelita, a las personas que están conectadas en el Zoom, si tienen a bien hacer alguna pregunta o quieren hacer algún comentario respecto al tema o algo con que enriquecer el tema, con gusto lo pueden hacer. Vamos a dar unos segunditos para ver si alguien tiene alguna duda respecto a la información que se dio el día de hoy, este tema tan interesante del valor de cada vida.
que tiene mucho que ver con los temas que hemos tratado esta semana en Centro Psicoemocional. Le dicen en los comentarios que muy buena plática, Manuelita. Me agradecen. Es todo. Muy bueno, muy bien, pues. Entonces, pues, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Pues bien, así cerramos con este tema espiritual. Muchas gracias a Manuelita por el desarrollo de este tema. Nos manda motivados a este fin de semana que se viene ya. Y pues con esto vamos a dar por terminados los temas de esta semana aquí en Centro Psicoemocional Esperanza. Les agradecemos a las personas que nos han estado acompañando a través del Zoom y también a través de estar presencialmente aquí en las pláticas. Yo voy a dar por terminada esta reunión pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Muchas gracias y muy buenas tardes.